La trampa ideológica de la meritocracia y la legitimación estructural de la desigualdad. Para comprender en su totalidad por qué las aspiraciones individuales de los sectores vulnerables suelen verse frustradas sistémicamente por el contexto socioeconómico, es un imperativo epistemológico desmantelar primero la matriz ideológica que oculta y justifica este fenómeno, la meritocracia. El retorno contemporáneo de la desigualdad extrema ha generado un resurgimiento indispensable de la crítica a este concepto, acuñado originalmente en la década de 1950 por teóricos como el sociólogo Michael Young y precedido por reflexiones de Alan Fox en 1956. El término nació con una connotación estrictamente distópica y negativa. Young advertía sobre los severos peligros sociológicos de construir una sociedad que justificara sus jerarquías basándose en una supuesta y cuantificable combinación de inteligencia, coeficiente intelectual y esfuerzo individual. En su visión, una tecnocracia regida por estos principios crearía una clase dominante de individuos talentosos que se verían a sí mismos como moralmente dignos de sus privilegios absolutos, mientras que los menos dotados o los estructuralmente marginados interiorizarían un profundo sentimiento de inferioridad y culpa. Con el transcurso de las décadas, y particularmente bajo la consolidación de los modelos económicos neoliberales, la noción de meritocracia perdió su carga crítica original y fue cooptada por los discursos hegemónicos. Se transformó en una ideología incorporada a través de los procesos de socialización primaria y secundaria, especialmente dentro del sistema escolar, que estructura nuestra forma de percibir a los demás y a nosotros mismos. La meritocracia funciona hoy como un sistema simbólico dominante que deforma de manera deliberada la realidad de las desigualdades estructurales, presentándolas como los resultados naturales de las diferencias en la capacidad humana y la voluntad. Al asumir que el éxito es puramente meritocrático, se invisibiliza el peso invisible pero determinante que la herencia material, la suerte, el capital social y las ventajas sistémicas desempeñan en la configuración del talento y el logro. Un análisis de segundo orden revela que la meritocracia se recrudece paralelamente al incremento objetivo de la desigualdad económica. Como señala la economista Carolina Márquez, esta ideología es estratégicamente útil para encubrir fenómenos insostenibles, tales como la creciente e injustificable brecha entre los salarios estratosféricos de los altos directivos corporativos y la precarización absoluta de los trabajadores rasos. Se espera que las instituciones públicas, y muy particularmente el sistema escolar, garanticen esta supuesta igualdad de oportunidades o fomenten la cultura del esfuerzo. Sin embargo, al perpetuar la ideología del don, la creencia falaz de que las facilidades cognitivas o sociales son innatas y no producto de una estimulación temprana privilegiada, y la ideología del mérito, el sistema educativo no solo fracasa en realizar la meritocracia, sino que legitima la dominación de clase, raza y género. Los efectos psicológicos de esta trampa ideológica son devastadores para las aspiraciones de las clases subalternas. Las personas en situación de pobreza, desempleo o exclusión social, frecuentemente estigmatizadas bajo etiquetas peyorativas, internalizan esta narrativa hegemónica, desarrollando un profundo sentido de culpa individual, alienación y falsa conciencia. Perciben de manera errónea que no se han esforzado lo suficiente o que carecen de valor inherente, cuando en realidad se enfrentan a un diseño institucional opresivo que bloquea estructuralmente su progreso. Por su parte, las élites privilegiadas desarrollan un sentimiento de superioridad moral, creyendo que no deben nada a la sociedad y negando la interdependencia social que hizo posible su éxito. Por lo tanto, cualquier intento de alcanzar aspiraciones superiores desde los estratos bajos choca contra un techo de cristal invisible, sostenido por la dominación masculina y de clase, cegando a la sociedad ante el hecho estadístico de que resultados similares requieren esfuerzos exponencialmente mayores para quienes parten de posiciones desaventajadas. Como concluyen diversas perspectivas críticas, una meritocracia genuina es imposible sin antes garantizar una estricta igualdad de posiciones, es decir, la igualación material de las condiciones de vida, superando el paradigma insuficiente de la simple igualdad de oportunidades. La arquitectura de la restricción, origen socioeconómico y persistencia intergeneracional. La evidencia empírica a nivel global y de manera sumamente pronunciada en economías emergentes como México, demuestra de manera contundente que el nivel socioeconómico del hogar de origen opera como el predictor estadístico más fuerte y determinante del destino económico, educativo y ocupacional de un individuo. Los estudios longitudinales e informes sobre movilidad social
comprendida analíticamente en sus dos dimensiones: la movilidad absoluta, el mejoramiento general de las condiciones de vida de una población debido al desarrollo económico, y la movilidad relativa, la asociación neta y la fluidez entre las posiciones de padres e hijos, ilustran una rigidez estructural alarmante que condena al fracaso a las aspiraciones de las mayorías. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEAI, a través de sus informes basados en la encuesta ESRU de Movilidad Social en México, ESRU-EMOVI, ha cuantificado la magnitud de esta parálisis social. La persistencia intergeneracional de la pobreza es el rasgo definitorio de la estructura social mexicana. Los hallazgos revelan que el 74% de los ciudadanos que nacen en los hogares ubicados en el primer quintil de ingresos, el 20% más pobre de la población, no consiguen superar la línea de pobreza a lo largo de toda su existencia, independientemente de sus aspiraciones o esfuerzos. Aún más drástico es el hecho de que 49 de cada 100 personas nacidas en este estrato inferior se quedan exactamente en la misma posición relativa, el quintil 1, hasta su muerte, reflejando una inmovilidad casi absoluta en la base de la pirámide socioeconómica. Como contraparte, la permeabilidad hacia la cúspide es virtualmente inexistente. Apenas un 2% de quienes nacen en condiciones de bajos recursos económicos logran experimentar una movilidad ascendente extrema hasta alcanzar el nivel más alto de ingresos. Esta persistencia de la desigualdad de oportunidades no es un fenómeno marginal. Explica al menos el 48% de la desigualdad total en los logros alcanzados por la población a nivel nacional. Esto implica que, como mínimo, la mitad del éxito o fracaso socioeconómico de una persona está predeterminado por circunstancias totalmente ajenas a su control al momento de nacer, vaciando de contenido la promesa del mérito. La frustración sistemática de las aspiraciones está condicionada por múltiples capas de desventaja que operan de manera interseccional, creando un sistema de castas modernas. La acumulación de riqueza material y el éxito ocupacional son fenómenos fuertemente dependientes de los recursos parentales. Cuando se analiza la movilidad ocupacional, la capacidad de alcanzar empleos de mayor jerarquía que los de la generación anterior, el peso del origen genera abismos incomprensibles bajo la lupa de la meritocracia. Una persona con un origen social aventajado, cuyos padres ocupaban posiciones de alta calificación, tiene una probabilidad del 34% de mantener ese estatus directivo o profesional superior. En un contraste devastador, apenas el 3% de las personas cuyos padres tenían ocupaciones agrícolas o manuales de baja calificación logran alcanzar la cima ocupacional. Esto significa que, ante capacidades potencialmente idénticas, nacer en el privilegio otorga una probabilidad 10 veces mayor de éxito laboral. Las implicaciones de esta neurobiología de la pobreza sobre las aspiraciones son inmensas y subvierten el paradigma liberal del libre albedrío. La tan celebrada capacidad de elección, piedra angular del modelo meritocrático, se sitúa biológica y materialmente en la corteza prefrontal. Si un individuo ha sufrido estrés tóxico, inducido por la desventaja social y económica arraigada, su capacidad neurocognitiva para visualizar un futuro a largo plazo, establecer metas académicas o profesionales sostenidas y navegar por sistemas institucionales complejos ha sido saboteada a un nivel molecular. La investigación científica reciente aporta un rayo de esperanza al confirmar una relación causal y directa entre las condiciones materiales y la cognición. Se ha demostrado que reducir la pobreza y mejorar los recursos económicos de las familias incrementa rápidamente la actividad cerebral saludable en la infancia. No obstante, al mantener un status quo de privación generalizada, la sociedad garantiza que millones de jóvenes experimenten no solo déficits en la salud física y mental a lo largo de su ciclo vital, sino también un desarrollo de conductas antisociales y un desempeño laboral errático en la edad adulta. Por consiguiente, la incapacidad de una persona de escasos recursos para sostener altas aspiraciones no representa un fracaso de su carácter o de su voluntad, sino la manifestación sintomática de un daño estructural biológicamente incrustado, perpetrado por la violencia económica de su entorno. El microentorno familiar, estilos de crianza, dinámicas rurales y la socialización de las expectativas. Las profundas limitaciones impuestas por el entorno neurobiológico y macroeconómico no operan en el vacío.
sino que son mediadas, filtradas y con suma frecuencia amplificadas por el microentorno familiar. Los estilos de crianza y las metodologías parentales no son meras elecciones psicológicas o culturales independientes, constituyen en gran medida respuestas adaptativas directas a las presiones estructurales. Múltiples factores convergen para determinar cómo los adultos crían a sus hijos, incluyendo la repetición consciente o inconsciente de su propia historia personal, el nivel de educación alcanzado, el entorno cultural y, de manera crítica, las condiciones económicas y el grado de apoyo social disponible. La literatura en psicología evolutiva, a partir de las categorizaciones propuestas originalmente por Baumrind y ampliadas por Maccoby, clasifica los estilos educativos parentales en 4 cuadrantes fundamentales basados en 2 dimensiones clave: el nivel de control y el grado de afectividad. Estos estilos son el autoritario, el permisivo, el negligente y el democrático o autoritativo. Existe un amplio consenso empírico que confirma el fuerte impacto de estos enfoques en el bienestar emocional y el desarrollo conductual de niños y adolescentes. Investigaciones recientes, como las de Abidin et al. Y Vallejo-Sloker et al. 2022, demuestran consistentemente que el estilo democrático, caracterizado por la provisión de calidez afectiva, el establecimiento de estructuras claras y el fomento activo de la autonomía, es el más eficaz para satisfacer las necesidades psicológicas básicas del menor y disminuir los problemas conductuales, incluso cuando la familia se encuentra inmersa en contextos de alta vulnerabilidad. A pesar de que enfoques modernos como la parentalidad positiva promueven la empatía, el respeto y el acompañamiento emocional, las condiciones de escasez material extrema obstaculizan drásticamente la implementación sistemática de una crianza democrática. Un análisis detallado de las dinámicas familiares en entornos rurales y marginados ilustra esta problemática. Tomando como referente un estudio sociológico realizado en familias rurales, como el caso de la comunidad de Cacaulí, Somoto, se observa cómo la presión económica deprime y distorsiona el entorno familiar. En estas comunidades, sustentadas en la economía agrícola de supervivencia, la altísima demanda laboral y la urgencia incesante por asegurar el sustento diario imponen un severo impuesto cognitivo y temporal sobre los progenitores. La falta de tiempo disponible imposibilita la comunicación consciente, la explicación razonada de los límites y la nutrición afectiva constante. Como resultado adaptativo a este entorno hostil, suele emerger una polarización en los modelos de crianza. Por una parte, existe un arraigo significativo de rasgos profundamente autoritarios, aunque muchos tutores afirman dialogar, mostrando destellos de un estilo democrático donde el 92,31% asegura considerar la opinión de los hijos. La realidad paralela revela que un abrumador 92,31% de los padres influye de manera directa y coercitiva en las decisiones vitales de los menores, dictando normas rígidas sin espacio para la negociación. Más aún, un 23,08% impone castigos sin ofrecer jamás una explicación que permita al adolescente comprender sus fallos. En la pobreza extrema, la obediencia estricta e incuestionable no es vista como un defecto, sino como una herramienta vital de protección y supervivencia frente a un entorno lleno de riesgos. Sin embargo, este enfoque priva sistemáticamente a los adolescentes de experiencias empíricas indispensables para la construcción de su autonomía moral e identidad. Al no permitirles enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, se reprime su confianza y se anula el desarrollo de habilidades sociales autónomas. En el extremo opuesto, la insoportable sobrecarga impuesta por la desigualdad genera, de forma involuntaria, escenarios de negligencia o permisividad extrema. La teoría ecológica de Bronfenbrenner fundamenta que las decisiones parentales están íntimamente influenciadas por sistemas de interacciones indirectas, como el mercado de trabajo, fenómenos estructurales como la migración laboral, predominantemente masculina en la búsqueda desesperada de ingresos, fuerzan a las mujeres a asumir responsabilidades y roles de género asfixiantes, combinando jornadas laborales extenuantes con el cuidado exclusivo del hogar. El agotamiento físico y emocional derivado de esta doble o triple jornada se traduce, paradójicamente, en concesiones permisivas por pura incapacidad de sostener la disciplina. Permitir que el menor evada responsabilidades escolares, carezca de rutinas o no enfrente límites. Tanto la rigidez dictatorial como la negligencia exhausta, los dos polos engendrados por la pobreza, impiden el desarrollo psicosocial adecuado de la niñez. El impacto de este clima familiar sobre las aspiraciones futuras es castrador y definitivo. La investigación rural mencionada resalta que, inmersos en estas dinámicas, existe un limitado interés por la formación profesional.
Una apatía compartida tanto por los padres como por los propios adolescentes. No se trata de una falta de inteligencia, sino de un pragmatismo doloroso. Las aspiraciones académicas a largo plazo son consideradas lujos inalcanzables y son rápidamente desplazadas por prioridades inmediatas de subsistencia. El horizonte de expectativas se reduce drásticamente a la inserción temprana en el trabajo agrícola, la maquila o la migración indocumentada. Así, los patrones de crianza, moldeados por las tradiciones y la escasez, operan como correas de transmisión que perpetúan roles de género limitantes y aseguran que los jóvenes asuman pasivamente los roles subalternos que el sistema económico ha predefinido para ellos. El aparato educativo, reproducción, violencia estructural y el currículum oculto. Si el entorno neurobiológico dañado y las presiones familiares configuran los cimientos de la desigualdad, el sistema educativo formal se erige como la institución máxima encargada de consolidar, certificar y legitimar estas disparidades ante la sociedad. El discurso sociopolítico imperante y la narrativa estatal presentan históricamente a la escuela como el gran igualador social, el terreno neutral donde se nivelan las deficiencias de origen y la vía institucional por excelencia hacia la movilidad social absoluta y relativa. Sin embargo, la sociología crítica de la educación, fundamentada en autores como Pierre Bourdieu, demuestra empíricamente que la escuela no funge como motor de equidad, sino que opera cotidianamente como el principal mecanismo de reproducción social de la desigualdad. La ilusión de que el rendimiento académico es un reflejo exclusivo del coeficiente intelectual o el esfuerzo del alumno, variable II, se desvanece al someter los datos a análisis de covarianza, los cuales revelan que la variable independiente del nivel socioeconómico, variable X, determina masivamente el éxito escolar. Existe una correlación irrefutable y transversal entre el desempeño de un estudiante y los ingresos económicos familiares, el nivel de instrucción de sus progenitores y su código postal. Los estudiantes provenientes de estratos sociales altos gozan de una preparación superior orquestada en entornos cognitivos y materiales óptimos, lo que indefectiblemente hace que sus puntajes en pruebas estandarizadas destaquen de manera abismal por sobre los de alumnos de estratos bajos. En lugar de corregir esta brecha originaria, la escuela la certifica mediante calificaciones, traduciendo una ventaja económica en un mérito académico que perpetuará el ciclo de pobreza o privilegio en el mercado laboral. Un mecanismo analítico central para comprender cómo la escuela frustra activamente las aspiraciones de las clases subalternas es el concepto del currículum oculto. A diferencia del plan de estudios oficial, el currículum explícito, el currículum oculto engloba todo aquel universo de normas implícitas, valores, actitudes, creencias y formas de comportamiento que se transmiten incesantemente en las aulas sin ser reconocidos formalmente ni estar sujetos a debate o escrutinio democrático. Su poder es tan penetrante que, en la estructuración de la subjetividad del alumno, frecuentemente supera en fuerza e impacto a los conocimientos académicos dictados oficialmente. A través de las interacciones diarias, la lengua oficial exigida, la presentación del conocimiento y el régimen disciplinario del salón de clases, la cultura dominante impone sus propios códigos como los únicos universalmente válidos. Los alumnos que ingresan a la escuela portando un bagaje cultural diferente, propio de su clase social trabajadora, entorno rural o etnicidad, descubren rápidamente que sus modos de expresión y socialización son desvalorizados y penalizados. Al asimilar estos códigos institucionales, el estudiante internaliza subrepticiamente su supuesta inferioridad, asumiendo una posición de sumisión en la jerarquía escolar que luego replicará en la jerarquía social. Este currículum oculto opera además como un potente mecanismo de segregación de género. Desde una perspectiva analítica feminista, se observa cómo, ya desde la educación básica primaria, el orden de género hegemónico se infiltra en las aulas, orientando vocacionalmente a las niñas. Mediante expectativas diferenciadas de los docentes, el uso asimétrico de herramientas tecnológicas y la invisibilización de autoras femeninas en las bibliografías, se desincentiva sistemáticamente a las alumnas de perseguir aspiraciones en los campos altamente remunerados de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEM. El talento femenino existe desde el principio, pero el sistema escolar decide, a través del currículum oculto, que no pertenece a los laboratorios ni a las ingenierías, erigiendo techos de cristal que definirán la brecha salarial del futuro. A la violencia simbólica del currículum oculto debe sumarse la contundencia material de la violencia estructural, en términos del sociólogo Johan Galtung, inherente a los sistemas educativos públicos en países en vías de desarrollo. La precariedad no es un accidente geográfico, sino una política de exclusión. El análisis empírico del desempeño en el estado de Tamaulipas, frontera norte de México, ilustra esta catástrofe.
La prueba nacional estandarizada, Planea aplicada a estudiantes de secundaria, reveló una brecha abismal mediada por el contexto. Mientras las escuelas secundarias privadas no reportaron un solo alumno en el nivel de logro insuficiente, superando la media estatal. En las secundarias públicas, el 42% de los adolescentes quedó atrapado en ese nivel de fracaso absoluto. La brecha en el nivel de máximo aprovechamiento entre ambos subsistemas alcanzó unos devastadores 52 puntos. Estos resultados paupérrimos son la consecuencia directa de marginar a estudiantes en escuelas con deficiencias intolerables, como aulas unitarias o multigrado, ausencia de materiales didácticos y, frecuentemente, falta de servicios básicos como agua y electricidad. Someter a un joven a este entorno es una agresión estructural que impide el desarrollo de sus potencialidades reales. Las condiciones de precariedad fomentan el abandono, el fracaso escolar y la autoexclusión, convenciendo a los colectivos vulnerables de que la educación no es para ellos. Finalmente, la dinámica capitalista agrava este panorama mediante el fenómeno sociológico de la inflación de títulos. A medida que el Estado democratiza el acceso a la educación básica y media, la clase privilegiada reacciona exigiendo credenciales cada vez más altas y costosas, maestrías en el extranjero, dominio de múltiples idiomas, o valorando competencias blandas que solo se obtienen mediante la socialización de élite. Este cierre social desplaza la barrera de entrada hacia arriba, asegurando que la escuela pública jamás alcance a compensar las desigualdades de origen y que el valor del título obtenido por el estudiante pobre se devalúe en tiempo real frente al mercado de trabajo. Segregación espacial y mercados laborales oligopsónicos, el paradigma de Matamoros. La ciudad, el barrio o el código postal donde una persona nace y se desenvuelve no constituyen meros escenarios cartográficos pasivos. Son dimensiones activas, vivas y punitivas que configuran los límites estrictos de sus oportunidades de progreso. Como sentenció la teoría económica espacial al criticar la ceguera de modelos neoclásicos desterritorializados, crítica a J.R. Hicks, es un absurdo surrealista omitir el espacio, puesto que todos los procesos económicos, políticos y sociales de marginación o desarrollo ocurren subordinando a los individuos dentro de una geografía física y temporal específica. La desigualdad espacial se manifiesta drásticamente en la forma en que el territorio distribuye el acceso geográfico a la educación de calidad, a la infraestructura de transporte y, fundamentalmente, a los nodos de empleo formal. Para ilustrar empíricamente cómo el territorio destruye o consolida las aspiraciones, el análisis comparativo del norte y sur del estado mexicano de Tamaulipas resulta esclarecedor. El estado presenta regiones con una miseria profunda, cuarto distrito, frente a polos fronterizos de hiperactividad industrial como la ciudad de Matamoros. No obstante, Matamoros funge como el paradigma perfecto para demostrar que la simple inserción geográfica en un polo de atracción de inversión globalizada no equivale, bajo ninguna métrica, a movilidad social ascendente. Matamoros goza de una ubicación geoestratégica vital, operando por sus aduanas más del 30% del comercio exterior nacional de México, y sustentando su demografía, que supera el 500,000 de habitantes y atrae masivas olas de migración interna, en un modelo de industrialización volcado a la exportación. La industria manufacturera y de ensamblaje, las empresas maquiladoras, son el corazón que bombea la economía local, concentrando casi el 40% de la población económicamente activa. De manera superficial, este dinamismo fronterizo parecería ofrecer un lugar de oportunidades idóneo para que los jóvenes inmigrantes cumplan sus expectativas de bienestar. Sin embargo, la arquitectura real de este mercado laboral revela una trampa estructural diseñada para la precarización perpetua. La investigación académica demuestra que el mercado laboral maquilador de la frontera norte se caracteriza por poseer un severo carácter oligopsónico. Un oligopsonio laboral ocurre cuando un número minúsculo de corporaciones transnacionales gigantescas concentra casi la totalidad de la demanda de empleo en un territorio, otorgándoles un poder asimétrico y avasallador para fijar salarios a la baja y deteriorar sistemáticamente las condiciones laborales sin temor a perder la mano de obra. Este modelo de acumulación no es un error del sistema, sino la esencia de la nueva división internacional del trabajo, impulsada por el expansionismo capitalista que busca exprimir la competitividad global a costa del empobrecimiento crónico en países periféricos. Las consecuencias de que las aspiraciones vitales de la clase trabajadora deban negociarse exclusivamente dentro de este cerco espacial oligopsónico son materialmente ruinosas, como lo demuestran los indicadores sociales y los recientes estallidos de conflictividad en la región, vulnerabilidad y carencias endémicas. A pesar del ensordecedor ruido de las líneas de producción, el crecimiento corporativo no se traduce en desarrollo humano.
El 41,3% de la población de Matamoros se encuentra clasificada como vulnerable por carencias sociales. La carencia de acceso a la seguridad social afecta a un alarmante 45,5% de los ciudadanos, más de 207,000 personas, al tiempo que casi 40,000 individuos, el 8,8%, habitan viviendas con calidad de materiales deficiente y hacinamiento. Colapso educativo frente al trabajo precarizado. Lejos de fomentar el capital humano, el modelo alienta la deserción. Evaluaciones del Coneval 2020 detectaron un rezago educativo monumental del 67,8% en la población de entre 3 y 15 años de edad en el estado. Las aspiraciones de la juventud son cooptadas por la necesidad de sobrevivir, llenando vacantes de ínfima calificación. Para inicios de 2025, las ocupaciones dominantes no eran ingenierías, sino empleados de ventas, comerciantes y barrenderos / trabajadores de limpieza. Estancamiento salarial y subcontratación. La dependencia de los ciclos productivos globales ha disparado el uso de la subcontratación, outsourcing, despojando a hombres y mujeres de prestaciones básicas, incrementando dramáticamente en rubros inestables y sin pago. El salario promedio mensual reportado para el primer trimestre de 2025 en el estado fue de unos irrisorios 8,61 mil pesos mexicanos, presentando incluso una caída respecto al trimestre anterior, al mismo tiempo que el PIB estatal mostraba retrocesos reales, menos 0,3%, y el desempleo rondaba el 2,7%. La fractura social y las huelgas, 2025 a 2026. Esta olla de presión de desigualdad extrema, donde directivos acumulan riquezas a costa de salarios que ni siquiera cubren la canasta básica familiar, culminó en las históricas huelgas maquiladoras de Matamoros. A inicios de 2026, y precedidas por el movimiento 20/32, más de 30,000 trabajadores paralizaron simultáneamente unas 45 corporaciones, exigiendo un aumento salarial directo del 20% y un bono de mitigación de 32,000 pesos mexicanos. La crisis requirió la intervención permanente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sectores como el acerero. La huelga no fue un accidente, sino el colapso predecible de años de violencia salarial que destruye el tejido social. Adicionalmente a la asfixia económica, la desigualdad espacial en Matamoros se recrudece por el entorno de seguridad. La infiltración del crimen organizado en diversas actividades de la ciudad ha detonado una reconfiguración traumática de la geografía social. La violencia estructural y directa ha obligado a la población a abandonar el uso intensivo de los espacios públicos, refugiándose en espacios de convivencia privados o semipúblicos. La muerte del espacio público aniquila las redes horizontales comunitarias, aísla a los grupos primarios, dificultando la circulación de información laboral, la solidaridad barrial y la acción cívica colectiva. Bajo estas coordenadas espaciales, de salarios de hambre y calles cooptadas por el miedo, exigir a un joven que alcance altas aspiraciones profesionales apelando únicamente a su esfuerzo personal es un ejercicio de cinismo sociológico absoluto. La monopolización del capital y la destrucción de la capacidad de aspirar. La barrera analítica final, y quizá la más sofisticada para comprender la frustración sistémica del progreso social, requiere abandonar la cuantificación del dinero y adentrarse en la distribución asimétrica del capital intangible. Siguiendo la arquitectura teórica fundamental del sociólogo francés Pierre Bourdieu, la reproducción de las jerarquías sociales no descansa únicamente, ni siquiera principalmente, en el capital económico. El éxito social, el prestigio y la inserción privilegiada en el mercado se rigen por la tenencia de dos recursos invisibles que las clases dominantes acaparan celosamente: el capital cultural y el capital social. Los códigos de clase, capital cultural y social. El capital cultural comprende el conjunto de conocimientos, títulos académicos, credenciales, preferencias estéticas, dominio del lenguaje, buenos modales y códigos de comportamiento legítimos de una sociedad. Este capital se transmite de manera sutil e incesante desde el hogar durante la primera infancia, sedimentándose en lo que Bourdieu denomina el habitus, las disposiciones internas profundas que dictan cómo una persona se mueve, habla y percibe el mundo. Aunque la sociedad simula que los bienes culturales pertenecen a todos, porque los museos o las escuelas públicas son gratuitos, la apropiación real de estos códigos está restringida a quienes poseen los medios para decodificarlos. El sistema educativo y el mercado laboral corporativo exigen este capital cultural dominante de las élites como estándar de evaluación. Los jóvenes provenientes de contextos obreros o rurales ingresan a la universidad o a las entrevistas de trabajo portando una cultura heredada que es automáticamente clasificada como deficiente o vulgar. Al carecer de estos títulos de nobleza cultural y de la soltura innata,
Habitus para moverse en esferas de poder, los individuos talentosos de clase baja son excluidos sutilmente de los puestos directivos, experimentando una pérdida o anulación de su acervo cultural originario al intentar, dolorosamente y casi siempre sin éxito, mimetizarse con el grupo dominante. En paralelo, opera el blindaje del capital social. Este se define como la extensa red de relaciones duraderas, membresías institucionales y conexiones recíprocas estratégicamente útiles. En el argot popular mexicano, este fenómeno se reconoce empíricamente como la cultura de las palancas, como reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, y confirma el análisis macroeconómico. Las redes de lazos fuertes, la élite familiar, y lazos débiles, colegas en posiciones de influencia, dictan de manera casi absoluta quién accede a los empleos de alta calidad, estables y bien remunerados. La inserción laboral a través del uso intensivo de capital social privilegiado garantiza ventajas operativas y salariales inalcanzables mediante los canales de reclutamiento abiertos y supuestamente meritocráticos. Quienes detentan ocupaciones de alta jerarquía heredan no solo bienes materiales, sino un estatus y un poder relacional que utilizan para influir en las instituciones y colocar a sus descendientes o pares en puestos de mando. Esto convierte al mercado laboral formal de la cúpula en un coto cerrado endogámico, imposibilitando el progreso de ciudadanos altamente capacitados, que por su geografía o estrato, carecen de acceso a los círculos donde se toman las decisiones y se reparten los recursos. La acumulación de capital social en las zonas periurbanas o rurales suele limitarse a redes de supervivencia horizontal comunitaria, esenciales para mitigar la pobreza inmediata, pero inútiles para propulsar la movilidad social ascendente a gran escala. Arjun Appadurai y la capacidad de aspirar. La suma de estas restricciones materiales y simbólicas no solo bloquea la realización de la meta, sino que mutila el origen mismo del deseo. El antropólogo contemporáneo Arjun Appadurai acuñó una de las tesis más iluminadoras sobre la pobreza al conceptualizar la capacidad de aspirar. Appadurai postula revolucionariamente que las aspiraciones no son virtudes abstractas, psicológicas o rasgos del carácter individual que brotan en el vacío. Por el contrario, la aspiración es una destreza cultural compleja, anclada de manera sistémica en el territorio y la economía. Para Appadurai, esta capacidad cultural prospera y sobrevive en la práctica. En las clases medias y altas, el músculo de la aspiración se ejercita diariamente. Los jóvenes visualizan metas, estudiar en Europa, fundar una empresa, y de inmediato observan en su entorno mapas de ruta claros, flexibles y predecibles. Sus padres han recorrido esos caminos, existen recursos financieros para amortiguar el fracaso, y los contactos sociales facilitan los atajos. El puente entre la aspiración y la realidad está pavimentado y es elástico. En contraposición, para las personas sumidas en la pobreza y la marginación económica, las vías, cuando existen, entre sus aspiraciones y la realidad material son extremadamente rígidas, frágiles y carecen de valor estratégico. Esto no ocurre, enfatiza Appadurai, por ningún tipo de déficit cognitivo, moral o intelectual por parte de los pobres, sino por una exclusión estructural brutal. La urgencia temporal entre el pasado precario, un presente de emergencia perpetua y un futuro nublado impide trazar coordenadas. Cuando un joven de estrato socioeconómico bajo intenta cartografiar su ruta hacia una aspiración académica superior, descubre que carece de información previa y de red de seguridad. Al carecer de voz política y social para involucrarse en las acciones cívicas o las decisiones políticas que afectan directamente la infraestructura de sus vidas, los pobres son despojados de los mapas de navegación de la sociedad. El enfoque de las capacidades, por tanto, demanda que la capacidad de articular aspiraciones sea reconocida no como un lujo, sino como un prerequisito cultural crítico que el Estado y la sociedad deben cultivar deliberadamente en los sectores marginados para desbloquear su desarrollo humano integral. Mientras las rutas sigan siendo rígidas, la disonancia entre la imposición capitalista del «tú puedes lograrlo si te esfuerzas» y el abismo material real generará una alienación paralizante que terminará por extinguir la propia capacidad de desear. Conclusión. La investigación multidimensional e interconectada sobre los determinantes estructurales de las aspiraciones personales devela un panorama empírico donde el esfuerzo, el talento y la voluntad individual, si bien son variables necesarias a nivel micro, resultan abrumadoramente insuficientes para contrarrestar la colosal inercia de las fuerzas sistémicas. La elevadísima y calculable probabilidad de que un individuo no logre materializar sus ambiciones genuinas de progreso y bienestar no representa un fracaso o una anomalía aleatoria de su biografía,
sino que constituye el resultado predecible y dolorosamente eficiente de un ecosistema económico, biológico y espacial, milimétricamente estructurado para garantizar la reproducción incesante de las asimetrías de poder y riqueza existentes. Desde el claustro materno y los primeros años de vida, la lotería sociodemográfica inscribe sus implacables penalizaciones no solo en las estadísticas censales, sino en la propia arquitectura neurobiológica del individuo. El estrés tóxico inducido por el flagelo de la pobreza crónica sabotea el desarrollo orgánico de la corteza prefrontal, comprometiendo tempranamente el sustrato biológico de las funciones ejecutivas vitales para la proyección racional al futuro, la planificación estratégica y la libre agencia. Estas gravosas carencias materiales irradian hacia el microentorno, deformando las pautas culturales y los estilos de crianza de las familias vulnerables. Sometidos a la presión asfixiante de la supervivencia económica y a la precariedad de mercados laborales opresivos, los modelos parentales se polarizan entre la severidad autoritaria o el abandono exhausto, mermando el desarrollo psicosocial autónomo de las nuevas generaciones e imponiendo el desplazamiento forzoso de cualquier expectativa de profesionalización académica a favor de la inserción prematura en esquemas laborales de subsistencia. Posteriormente, el engranaje del sistema educativo público formaliza y sella esta desventaja de origen, empleando subrepticiamente el poderoso currículum oculto y la lacerante precariedad de su infraestructura como herramientas de violencia institucional para persuadir, lenta pero inexorablemente, a los estudiantes marginados de que su posición subalterna es un destino legítimo y merecido. Enmascarado bajo el cínico espejismo de la narrativa meritocrática y la inflación excluyente de credenciales académicas, al adentrarse en la adultez y buscar su lugar en el tejido productivo, el ciudadano proveniente de estratos humildes se ve forzado a competir en arenas territorialmente hostiles y segregadas, como lo ilustra el régimen oligopsónico y precarizante de la industria maquiladora en focos fronterizos como Matamoros, asolados además por el repliegue del espacio público ante la criminalidad. En estos mercados asimétricos, sus aspiraciones colisionan violentamente contra élites afianzadas que han monopolizado sin pudor el capital cultural dominante y el capital social relacional necesario para acaparar las posiciones de influencia, careciendo crónicamente del derecho a la práctica y privados de las rutas de navegación predecibles que constituyen la verdadera capacidad de aspirar. Las amplias mayorías populares se estrellan contra muros de contención transparentes pero inquebrantables. Erradicar esta condena preestablecida y lograr que el accidente biográfico del nacimiento deje de operar como una fatalidad irrevocable demanda una profunda reingeniería del pacto social. Obliga a trascender de manera crítica y definitiva la narrativa estéril e insuficiente de la igualdad de oportunidades, un modelo retórico que históricamente ha servido como justificación paliativa para permitir que apenas un puñado estadísticamente insignificante de individuos excepcionales escale la pirámide, legitimando con su ascensión la opresión de los restantes. La única respuesta estructural válida, científica y éticamente sostenible exige transitar con firmeza hacia el imperativo de la igualdad de posiciones. Una intervención macroeconómica que garantice la mejora sustancial de los suelos salariales, el desmantelamiento de los oligopsonios, una redistribución enérgica de los bienes espaciales y la universalización del capital cultural, erosionando así las fronteras interseccionales que hoy, con sombría exactitud matemática, dictan implacablemente la asfixia de la esperanza colectiva.